Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un programa que ya lleva bastante tiempo entre nosotros, varios años, pero que sigue siendo muy útil y muy interesante para utilizar. Es el Psycle. El Psycle toma el concepto de los trackers, de los antiguos trackers, para ingresar las notas, y también es un entorno modular en el cual conectamos generadores de sonido y efectos a un máster para componer los temas. Tiene dos ventanas principales. Esta en la que estamos, que es la ventana en donde ponemos los generadores de sonidos o los efectos, que llamaremos a partir de ahora máquinas. En Psycle se llaman machines o máquinas a este tipo de elementos. Y tiene otra ventana que es en donde se ingresan las notas propiamente dichas, que tiene una configuración similar, como decíamos, a los antiguos trackers. Para navegar entre las dos ventanas tenemos, este es el botón de Machines y este es el botón de Patterns, donde crearemos nuestros patrones. También podemos, apretando las teclas F2 y F3, pasar de una pantalla a la otra. Tenemos varias formas de agregar una máquina nueva. Podemos ir al menú de View e ir a Add Machine y se nos abre la ventana en donde podemos elegir la máquina que necesitamos utilizar. También podemos hacerlo apretando la tecla F9 en el teclado de la computadora y también haciendo en el espacio de trabajo un doble clic en cualquier parte. Entonces se nos va a abrir esta ventana. Esta ventana nosotros ya tenemos cargados los plugins, todos los plugins de los que disponemos. Para ello tenemos esta opción que es chequear nuevos plugins, y previamente en configuración, en los settings, habremos determinado una carpeta en la que, aquí está una carpeta en la que guardaremos nuestros plugins. Entonces, volviendo a cómo agregar una máquina. Hacemos un doble clic, se nos abre esta ventana. Esto lo podemos organizar de dos maneras. Para mí es mucho más práctico organizarlo en donde dice Machine Role, tener cliqueado esto. Entonces vemos que se nos agrupa por generadores de sonido o por efectos las máquinas. Y tenemos una tercera categoría que son aquellas máquinas que no funcionan o no han funcionado bien, pero no le vamos a prestar atención en este caso. Cliqueando en el signito más al lado de Sound Generators, instrumentos, se nos despliegan todos los instrumentos que tenemos. Lo mismo sucede en el signo más al lado de Sound Effects. Vamos a agregar en principio un instrumento, que es lo que necesitamos para generar sonidos, ¿no? Bueno, acá tenemos tres clases de instrumentos. Tenemos dos instrumentos que son dos samplers que vienen ya nativos con el programa. Son instrumentos que están, estos dos, el sampler y el sampulse, que son instrumentos que vienen por default con el Psycle. Después vamos a ver que hay unos instrumentos que tienen un puntito azul. Lo mismo sucede con los efectos. Esas son máquinas también nativas del Psycle, que yo creo que acá el concepto era que terceras partes pudiesen desarrollar instrumentos para el Psycle. Esto porque el Psycle está en cierta medida inspirado en un programa anterior, que es el Bus, el Jescola Bus, que tenía también el concepto de las máquinas, el concepto modular, y había terceras partes que desarrollaban máquinas para ese programa. Yo supongo que cuando se inició el Psycle la idea era similar.
¿Qué pasa? Al admitir los BST, que son estas máquinas que tienen los puntitos rojo y verde, el desarrollo de máquinas nativas empezó a carecer un poco de sentido debido a la cantidad de ofertas de BST que tenemos. Entonces, hoy en día el Cycle viene con los dos samples y las máquinas nativas ya de origen, cuando uno lo descarga. Y después puede ir agregando los BST que uno quiera. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un instrumento. Yo puedo navegar por la lista de instrumentos hasta elegir el que me guste o el que estoy buscando, o si ya sé cuál es el instrumento que quiero, puedo tipear en el teclado algunas letras y se me va a iluminar el que busco cuando empiezo a tipear el nombre. En este caso vamos a elegir un sintetizador, un emulador de Moog. Le damos OK y ahora nos va a aparecer la máquina en el espacio de trabajo. Yo tengo formas de entrar notas de distintas maneras. Una es a través del teclado de la computadora, del teclado QWERTY, o a través de un controlador MIDI. Ahora vamos a utilizar el teclado de la computadora. Fíjense que si yo aprieto las teclas, aquí me muestra que hay actividad. Ahora, ¿qué pasa? El sintetizador no suena. Esto es porque yo todavía no lo conecté a la máquina master. Entonces yo, haciendo clic derecho arriba de la máquina y llevándolo al master, establezco una conexión. Si yo quiero desactivar esa conexión, cliqueo en la flechita y le doy Delete Connection. También puedo, apretando la tecla de mayúsculas y el clic izquierdo, establecer la conexión. Esta flecha indica la dirección hacia donde va el flujo sonoro. Ahora, si yo aprieto las teclas, el sonido se produce, porque la conexión ya está establecida. Haciendo doble clic en la machine, se me abre la interfase de la misma. En este caso es un BST, en donde yo puedo comenzar a editar los parámetros, ¿no? Bien, puedo activar o desactivar la máquina con este botón, que es un encendido y apagado básicamente. Y aquí puedo descolgar la lista de presets en caso de que la máquina los tenga. También puedo avanzar de a un preset hacia adelante o retroceder hacia los presets anteriores. Vamos a pasar ahora a la vista de patterns. Aquí es donde ingresamos las notas que queremos tocar, que queremos que el programa toque. Bueno, primero tengo que estar seguro de que la máquina que voy a utilizar esté seteada. En este caso tenemos una sola máquina, pero volvamos brevemente aquí. Vamos a meter, qué sé yo, otra máquina, por ejemplo esta. Y establecemos la conexión.
Fíjense que aquí yo tengo el Add and Kick Me. Yo aprieto y suena el kick. Vamos a eliminar estas notas. Yo quiero ingresar una línea de sinte. Entonces, selecciono aquí la máquina que voy a utilizar y comienzo a ingresar las notas. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos una función interesante que es el pattern step. En este caso está en 1. Esto significa que cada nota que yo ingrese va a introducirse un paso siguiente a la otra. Vamos a eliminar esto. Yo puedo agrandar el pattern step, por ejemplo, ahí en 4 lo vamos a poner. Entonces, cada nota que yo ingrese va a hacerlo 4 pasos después del anterior. Bueno, y ahí puedo hacer infinitas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en 2. Volvemos a 4, por ejemplo. Si te está gustando el video, no te olvides de dar like, cliquear la campanita para no perderte lo nuevo del canal y compartirlo con gente a la que le pueda interesar este tipo de contenidos. También, si tenés la posibilidad, nos podés apoyar a través de los medios que aparecen en pantalla y en la descripción. En Patreon encontrarás material exclusivo, por ejemplo, sonidos para sintetizadores virtuales para que puedas utilizar libremente en tus producciones. Otra forma de colaborar es apoyando mi música, la cual encontrarás disponible en Bandcamp, y en la que utilizo muchas de las técnicas y herramientas que muestro en este canal. Gracias desde ya. Bueno, tenemos el pattern, que en este caso es el pattern 000. De este lado se van a ir mostrando todos los patterns que tengamos. Y es como que aquí vamos a secuenciar la canción. Es como que cada pattern es un bloque con los que vamos armando la canción. El tema es así, por default el pattern tiene de 0 a 63, son 64 líneas, 64 pasos que podemos, que podemos utilizar. Haciendo un clic derecho vamos a Pattern Properties, que son las propiedades del patrón, y aquí tenemos varias funciones, ¿no? La que le vamos a prestar atención ahora es esta, que es la cantidad de líneas que podemos asignar a nuestro pattern. Es decir, podemos asignarle más o menos líneas. Bien sea avanzando con estas flechas, en donde avanza en posiciones fijas, cada 4, 64, 68, 72 así, o bien directamente seleccionando y escribiendo en el teclado la cantidad de líneas que querramos. Ahora lo vamos a dejar como está, pero esta función es muy interesante porque nos puede dar patterns de dimensiones no tan usuales y que pueden devenir en ritmos no tan usuales. No todo tiene que estar en 4×4. Bien, entonces, un pattern, nosotros en este caso tenemos un solo instrumento que es el sintetizador, pero un pattern puede tener varios instrumentos y puede a su vez, obviamente, tener varios tracks, que son cada una de estas columnas. Entonces, por ejemplo, en este track vamos a colocar un bombo. Ya lo tenemos seleccionado acá. Acá está el sinte, acá está el bombo. Y entonces ingresamos. Vamos a poner el pattern step en 4, por ejemplo, y vamos a ingresar. Ahí está. Entonces, si reproducimos, ahora se van a escuchar los dos instrumentos.
Bien, ahora nosotros no vamos a hacer una canción con un solo pattern, vamos a seguramente utilizar más de un pattern para poder hacer una canción como La Gente o una obra que suene bien. Entonces, tenemos en la ventana de secuencia, podemos crear un nuevo pattern. Entonces fíjense que aquí aparece otro. Si cliqueamos el anterior, nos aparece lo que tenemos. Si cliqueamos este, está vacío. Imaginemos que queremos meter otra línea de sinte o cualquier otra cosa. Cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, si reproducimos, se nos reproducen ambos patterns en secuencia. Ahora bien, este pattern la verdad que no nos gustó. No nos gustó para nada. Lo seleccionamos, lo borramos. Imaginemos que queremos repetir varias veces este pattern que tenemos. Entonces hacemos un clic derecho, le damos copy, de nuevo clic derecho y podemos pegarlo arriba del pattern que está o debajo. En este caso lo vamos a pegar debajo. Bueno, ¿qué sucede con esto? Imagínense que yo acá agrego otra nota. Cuando voy al otro pattern, que es una copia del mismo, se nos agrega también esa nota. Esto puede servir si yo quiero modificar todos los patterns de la misma manera. Ahora imaginemos que en realidad yo no quiero eso. Ahí la borré y se me borran todos. Yo quiero que los patterns sean parecidos, pero que tengan alguna mínima variación o diferencia. Entonces lo que yo hago, en vez de copiar el pattern, vamos a borrar este, lo que yo voy a hacer es clonarlo. Entonces este nuevo pattern, este nuevo patrón, va a ser idéntico al anterior, pero si yo en este agrego una nota, por ejemplo, en este pattern no va a estar. Y si yo agrego otra nota acá, por ejemplo, no va a estar en el anterior. Entonces esto me permite hacer distintas variaciones sobre los patrones. Ahora bien, como ustedes ven, los patterns tienen nombres, están identificados por números. Si yo tengo varios patrones, a veces eso puede ser un poco engorroso para ubicar en qué pattern estoy trabajando o en qué parte de la canción estoy trabajando realmente. Entonces yo lo que puedo hacer es cliquear acá donde dice Show Pattern Names, que es muestre el nombre del patrón, elijo el patrón que quiero y hago un clic derecho. Y voy a donde dice Rename, renombrar. Entonces se me abre para escribir y por ejemplo pongo Intro 001, por ejemplo. Intro. Vamos a escribir bien. Bien. En este, que es similar al anterior, vamos a renombrarlo y vamos a poner Intro 002. Ahora, por ejemplo, yo puedo crear otro patrón nuevo y a este le voy a poner, por ejemplo, estrofa. Bien. Esto en relación a los patrones. En próximos videos vamos a profundizar más sobre algunas cosas de este programa que son muy interesantes. Ahora vamos a terminar con un pequeño pantallazo a esta sección, que es una sección de reproducción de música, de la música. Una sección en donde tenemos, por ejemplo, cómo crear un archivo nuevo, cómo abrir un archivo nuevo, cómo guardar, cómo salvar como audio file,
Esto, la verdad que grabación en tiempo real no lo he utilizado nunca. Undo y redo. Bueno, tenemos los controles de play. Siempre que querramos introducir notas en un pattern, tenemos que estar seguros de que está encendido el botón de rec, de grabación. Si yo ingreso notas, yo por ejemplo ahora estoy apretando notas en el teclado QWERTY y no se ingresan las notas. ¿Por qué? Porque no está este botón encendido. Ahora sí. Vamos a borrarlas igualmente. De hecho vamos a borrar todo el patrón. Bueno, después tenemos un control de play normal. Un control de play que solo reproduce el pattern seleccionado. Por ejemplo, yo le doy play y fíjense que me va a reproducir solo el pattern intro 2. En loop. Y después tenemos un control de play, fíjense que estamos en intro 2, pero si yo le doy a este, me empieza a reproducir desde el inicio de la canción. Este es el stop. Después tenemos ir a la ventana de las máquinas, ir a la ventana de los patrones. Esas son algunas de las funciones más importantes. Tenemos un help también, por si queremos ir a la ayuda. Y después acá tenemos funciones que nos permiten, por ejemplo, este pattern tiene 16 tracks. Yo puedo agregar o quitar. Por ejemplo, lo puedo hacer de 5, de 9, de 16. Vean que eso afecta a todos los patterns. En realidad, la cantidad de tracks es fija para toda la canción, digamos. Ahora vamos a dejar en 16. Esta es la velocidad que está en BPM, en bits per minutes. Yo puedo ir bajándola de a 1. Si yo aprieto control y cliqueo las flechitas, va subiendo y bajando de a 10. O simplemente puedo cliquear ahí, seleccionar y ponerle el tiempo que yo quiera. Y estas son las líneas por bit. Fíjense lo siguiente. Hay líneas, tenemos una línea que es un gris más claro y unas líneas que son gris más oscuros. Esta marca el primer bit de cada compás y estas, las más oscuras, los otros bits. Entonces en este caso, cada bit dura 4 líneas. Fíjense lo que pasa cuando yo modifique. Las líneas grises se modifican. Se modifican las distancias. Ahí cada bit dura 2 líneas solamente. Ahí dura 6 líneas cada bit. Vamos a dejarlo en 4. Y esta es la octava. ¿Qué significa esto? Como el teclado QWERTY en realidad puede dar 2 octavas y un poquito más de notas, a veces yo voy a necesitar un rango mayor. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a estar tocando la tecla Z del teclado QWERTY. Vamos a desactivar para que no grabe nada. Voy a seguir tocando la tecla Z, pero voy a modificar la octava. Con esto lo que hago es ingresar notas en otro rango. O sea, extender el rango de notas. Por ejemplo, vamos a meter acá algunas notas en un rango bien bajo. Vamos al mínimo y le vamos a dar un pattern step de 8. Vamos a
habilitar la grabación. Entonces, ahora si reproducimos, bien, ahora veamos algo. En este caso las notas nos quedaron un poco graves en algunos casos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto lo vamos a dejar en la octava 4 para ingresar próximas notas. Seleccionamos la columna. Podemos seleccionar parcialmente o, perdón, seleccionamos toda la columna, hacemos un clic derecho y podemos transponer las notas. En este caso vamos a transponer, podemos transponer de A1 o podemos transponer por octava. En este caso vamos a transponer por octava. Fíjense, estaba en C1, F1, F1, G1, ahora está en C2, F2, F2, G2. Y si escuchamos, vamos a escuchar este pattern solo. Ha cambiado la nota. Ahora imaginemos que, por ejemplo, queremos que estas notas que están tocadas con el mismo sinte las toque otro instrumento, un bajo, por ejemplo. Vamos a la ventana de las máquinas apretando F2, o acuérdense que podíamos ir por aquí, por estos botones, y vamos a agregar otra máquina. Hacemos doble clic y vamos a elegir, qué sé yo, podemos elegir un bajo, este, EBM Bassline, está bueno. Fíjense lo siguiente, acá tenemos el nombre de la máquina, el número de la máquina. Entonces, vamos a la página de patterns, ya la tenemos seleccionada. Si no la tuviésemos seleccionada, por ejemplo, si hubiese estado en el Minimoog y queremos ir al bajo, la seleccionamos, tenemos la columna seleccionada y vamos a donde dice, hacemos clic derecho y vamos a donde dice Change Generator. Entonces fíjense que acá se nos cambió el número. Estaba en 1, ahora está en 2. Perdón, estaba en 0 y ahora está en 2. Si reproducimos, ahí se escuchan estas notas interpretadas por el bajo. Bien, acá hay cuatro parámetros en cada columna. Por ahora solo nos vamos a centrar en estos dos. En cada columna tenemos una subcolumna que nos marca la nota, que es esta, y la tercera que nos marca el generador, que es la máquina que está sonando, que está provocando el sonido. De las otras dos nos ocuparemos más adelante. Antes de terminar el video me gustaría ver un par de funciones más. Igualmente vamos a seguir explorando este programa en próximos videos porque es bastante interesante y da mucho jugo. Imaginemos, acá tenemos una instancia del Minimoog, del emulador de Minimoog. Imaginemos que queremos abrir otra instancia del mismo sintetizador para utilizar otro sonido. Lo conectamos al master. Bueno, fíjense, estas marcas en las esquinas indican que es la máquina que está seleccionada en ese momento. Si yo toco, vemos que entra sonido aquí. Ahora esta está seleccionada, entra sonido aquí y el sonido es distinto porque obviamente es otro patch el que estoy usando. ¿Qué pasa? Yo puedo llegar a tener
varias entradas de un mismo instrumento y eso a veces puede llegar a ser confuso. Entonces, yo puedo hacer un clic derecho, le doy a Open Properties, que es abrir propiedades, y le cambio el nombre. Por ejemplo, acá le voy a poner Sinte Solista, por ejemplo. Y ya la máquina queda identificada de esa forma. A esta le voy de nuevo a Open Properties y le voy a poner, qué sé yo, Sinte contra melodías, por ejemplo. Donde haría, por ejemplo, respuestas a la melodía principal. Y así podría hacerlo con todas las máquinas. Es una forma interesante de organizar el trabajo para que sea menos confuso. Y por último, lo que me gustaría es mostrarles la exportación. Imaginemos que ya hicimos toda una canción, la queremos exportar. Bueno, entonces vamos a File, Render as WAV, y acá tenemos el sample rate y la profundidad de bits. Por ejemplo, 48 y 24 bits. Los canales, el dither, y acá tenemos varias opciones. Nos vamos a concentrar solo en dos. Yo puedo dar Save Wave acá y exportar tal cual es la canción. Va a salir 2 tracks en estéreo. Acá obviamente elijo dónde voy a guardar el archivo en la computadora. Le pongo un nombre cualquiera, ejemplo cycle, por ejemplo, ¿no? Y lo exporto y le doy Save Wave. Bien, ahí me lo exportó, cierro. La otra opción que me interesa mostrarles es la siguiente. Volvemos a File, Render as WAV. Ya nos quedó seteado el último seteo que hicimos. Le vamos a dar ejemplo cycle 002, por ejemplo. Le doy guardar, pero le voy a dar a esta casilla, Save each unmuted generator as a separated WAV. ¿Esto qué hace? Separa, o sea, exporta un archivo por cada generador que no esté muteado. Entonces, en este caso nosotros tenemos 4 generadores. Cada generador va a tener su propio archivo WAV. Bueno, estas son las principales funciones. Vamos a seguir buceando en este programa que es fascinante, que sigue siendo útil a mi criterio. Yo lo sigo usando a diario. Vamos a explorar los samplers. Vamos a explorar una función muy interesante que es el tweaking, que ya veremos de qué se trata. Y bueno, varias cosillas más. Sin más, les agradezco por presenciar el video y los espero en un próximo capítulo.